¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. El campo en México, la mayoría de las ocasiones, despierta un discurso nostálgico, pero poco apegado a la realidad. Cada vez que queremos hablar del campo, recordamos los mejores momentos, pero a la hora de tener una política de gasto dirigida a que el campo mexicano se desarrolle y quienes viven del campo, los campesinos, las campesinas, mejoren su circunstancia, ahí las soluciones, la imaginación se detienen. El gasto en subsidios al campo, lo sabemos ya desde hace muchos años, se va sobre todo para beneficiar a los grandes productores, a quienes tienen muchas hectáreas, quienes están cerca de la frontera, quienes han recibido todos los beneficios. Pero del otro lado, 8 de 10 campesinos mexicanos, 8 de cada 10, no tienen recursos reales para echar a andar su tierra, para volverse productivos, para regresar al autoconsumo, en fin, incluso para mejorar sus condiciones nutrimentales. El gasto en el campo desiguala en nuestro país. Esto no es novedad y, sin embargo, poca conciencia y sobre todo poca política se ha hecho para cambiarlo. Las explicaciones son muchas. Quizá los más ricos tienen mejores representantes en el Congreso y por eso jalan más dinero para sus beneficiarios. Quizá los más pobres no tienen con quién tener o sostener interlocución. Quizá también es una visión chata, equivocada, torcida de a quién debería de ir el subsidio, en qué montos, para apoyar qué tipo de producción. Los temas son muchos. Hoy vamos a centrarnos en este mal gasto a la política agropecuaria, asumiendo que no hay voluntad política que no se muestre justamente en el gasto. Cuando hay amor a un tema, hay que ponerle dinero. Y en México, el amor al campo es muy poco, porque el dinero es para unos cuantos. Comenzamos. Basically, our project seeks to collaborate on applying access to information and transparency reforms to rural development policy in Mexico. So, one of the things that we were able to detect is that you have over 50% of the money is going to less than 20% of the population of farmers, when the program was specifically designed to be targeted to the most marginalized farmers in Mexico. Recientemente, 4 asociaciones civiles se dieron a la tarea de estudiar el programa de subsidio agrícola más importante de México, Procampo. Dicho programa tiene como objetivo apoyar a los agricultores más vulnerables del país y entrega casi 12,000 millones de pesos anuales entre más de 2 millones de beneficiarios. Subsidios al campo es un ejercicio que trata de transparentar quién recibe cuánto, en dónde y por qué motivo. El proyecto lo que permite hacer es destruir un mito de que se apoya a 2,200,000 campesinos pobres. And oddly enough, maybe not too surprisingly, it's the same problems down there as we have up here. Once you cut through it, the big farmers are getting money that was supposed to be going to keep small and medium-sized farmers on the land. Abrimos nuestra discusión sobre subsidios al campo con quienes han venido trabajando desde distintos ángulos, justamente los apoyos, a veces al consumidor, a veces al distribuidor, a veces al productor. Subsidios que a veces han sido exitosos, otros no. Ustedes nos van a decir cuáles son las mejores experiencias. Y antes de proceder al diálogo, les pediría que, como esta edición aquí en Espiral, se presenten. Héctor, comenzamos con usted. Soy Héctor Robles, coordino la página Subsidios al Campo en México, que es un espacio ciudadano, ¿no?, que busca la transparencia y la rendición de cuentas. Este espacio lo administra Fundar y colaboran ANEC, ¿no?, que es una organización comercializadora, ¿no?, y la Universidad de California, ¿no?, que colaboran en este espacio. El objetivo central de la página es transparentar, ¿no?, los subsidios al campo en México
y de a partir de ahí generar política pública para el campo mexicano, ¿no? Un área muy oscura. Sí. ¿Quién recibe los subsidios? ¿En qué montos? Ha sido escándalo público varias veces. Incluso ese es uno de los temas que hemos puesto en el centro del debate. Nos preocupa fundamentalmente la gran concentración de los subsidios en pocos productores. ¿Subsidiamos a los más ricos, Héctor? A los más grandes. ¿Lo seguimos haciendo? Así es, lo seguimos haciendo. ¿Hay narcotraficantes en aquella lista? Digamos, en la lista, cuando se identificó, digamos, en los primeros hallazgos que encontramos en la página, había narcotraficantes y funcionarios que también recibían estos apoyos, ¿no? Y que después tuvieron que, por una decisión de la Auditoría Superior de la Federación, regresar estos apoyos, ¿no? Vamos a hablar de eso contigo, porque regresaron el dinero, pero luego se autorizó que los funcionarios reciban dinero. Entonces, ya se modificó la regla para ponerlos a modo. Pero bueno, ese es uno de los temas. Creo que ha sido un gran servicio el que Fundar le ha dado al campo, transparentando esta información. Tienen ustedes ahora más contenido, más observaciones, más críticas que las que hemos escuchado en los últimos 3 años. Le voy a sacar jugo a lo que, Héctor, esta página y Fundar han ofrecido. Te doy las gracias de que estés aquí con nosotros. Y está con nosotros también Leticia Merino. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy académica en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Investigaciones Sociales. Soy miembro fundador cuando digo fundador son 20, 25 años del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, que es un grupo que nos dedicamos al análisis de políticas públicas forestales. Hemos colaborado con Fundar, con Héctor, en el campo de subsidios forestales. ProArbol, por ejemplo. ProArbol, por ejemplo, y otros. Y algo que no tenemos en la visión cuando pensamos en el campo en México es que somos un país donde más de la mitad del territorio tiene cobertura forestal o vocación forestal. Con 2 sierras de ese tamaño no podía ser de otra manera. Y selvas, y además alrededor del 60-65% del área forestal es propiedad colectiva de comunidades y ejidos, lo que hace a México y a los subsidios forestales muy particulares. Creo que es un área muy poco conocida. Creo que ahí la ignorancia de la mayoría, y me sumo en esa mayoría, es mucha, y lleva a pensar, de todas maneras, que si uno subsidia producción, puede estar incentivando deforestación. Y si uno subsidia deforestación, puede estar afectando producción. En fin, es un jaloneo que voy a aprovecharte aquí, Leticia, eso es muy para importante, que me ayudes a porque entender creo ese que equilibrio. Bastante más al revés. Bastante más al revés. Sí. ¿De cuál de las dos? Cuando subsidias los ejidos, las zonas más conservadas del país, con mayor cobertura forestal, son las zonas donde ha existido producción forestal y producción forestal comunitaria por más tiempo, y donde la producción forestal comunitaria es más rentable. Vamos a ver entonces cómo entra el subsidio al campo y qué pasa con los bosques, ¿no? Creo que será interesante. Y bueno, tengo de vuelta con nosotros a Víctor Suárez. Esta es tu casa, Víctor. Bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Me da mucho gusto estar aquí en tu espacio. Pues soy Víctor Suárez, soy director ejecutivo de una asociación de pequeños y medianos productores de granos básicos. Nosotros creemos que los pequeños y medianos productores de este país pueden alimentar a la nación, y que pueden, además de todo, conservar los recursos que están en sus manos. Yo estoy en el tema del campo desde los 15 años, cuando ingresé a la Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo. Hace 10. Hace 35 años. Y desde ese tiempo estoy en los temas del campo, lo cual es mi pasión, es mi compromiso, y con toda la confianza de que este país puede tener otro campo y puede tener producción de alimentos sanos, puede tener menos desigualdad, menos pobreza en el campo, y tiene la necesidad de tener derecho a la alimentación para todos los mexicanos. Me entusiasma mucho que traigas este argumento, sobre todo a la luz del crecimiento de los niveles de desnutrición o mala nutrición, que tiene muchas explicaciones, pero una eventualmente podría ser la política agropecuaria de este país. Efectivamente. Y quiero preguntarte a fondo si podríamos ligar una mala distribución de apoyos y subsidios al campo con problemas alimentarios, o son 2 fenómenos, 2 gaviotas que vuelan por cielos separados. Te dejo la pregunta sembrada y lo vemos. Muy bueno, bien. Le doy la bienvenida también a Isabel Cruz. Me da mucho gusto tenerla aquí, Isabel. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Isabel Cruz, soy directora general
de AMUCS, una red de instituciones de microfinanzas rurales comunitarias. También desde los 19 años, o sea, en ese momento de la adolescencia, madurez profesional, estoy trabajando en comunidades rurales indígenas de México. ¿En dónde? ¿En Chiapas? ¿En Guerrero? En todo el país, 22 estados de la República. Hemos trabajado más de 25 años para construir alternativas comunitarias de ahorro crédito, cuando nadie pensaba que los campesinos y las comunidades se pudieran organizar y tener esquemas de ahorro propios, financiamientos propios y vincularse con el sistema financiero nacional. Isabel, en este país tuvimos un banco que se llamaba Banrural, que desapareció, quedó en su lugar Financiera Rural. Es una buena financiadora del campo rico, a los deudores AAA. Y uno se pregunta, ¿y quién se encargó del resto? Porque AAA son muy poquitos y esos obtienen financiamiento casi donde se les dé la gana. Así es. Va a ser importante ver tu opinión porque, pues claro, sin apoyo crediticio en el ciclo productivo, en una economía capitalista, no hay campo. Y ojo, porque estamos en medio de la discusión de una reforma financiera que es la más importante del país, la más ambiciosa, con 36 leyes que se cambian, aprobada en Cámara de Diputados, por aprobarse en Cámara de Senadores, donde el campo no existe. No está. No está. Esa vocación parecía que no es relevante. Bueno, lo que habría que preguntar es por qué el campo no es importante para el actual gobierno. No ha sido importante en los Vamos a últimos empezar por 30 ahí. Yo creo que pusiste la pica en Flandes y no la puedo quitar. La entrada al Tratado de Libre Comercio marcó un cambio en el paradigma de desarrollo del país. Nos asumimos como exportadores, fundamentalmente sector secundario, es decir, manufacturas, y el campo se asumió como algunas zonas de alto rendimiento, Sinaloa, Sonora, ¿no? El sur de Nuevo León, Tamaulipas, que tenían que exportar. Pero hubo algo muy extraño en esos 90, donde desechamos al campo como palanca de desarrollo. Yo quisiera preguntar, ¿qué pasó? ¿Fue el Tratado de Libre Comercio? ¿Fueron el imperialismo yanqui y su neoliberalismo? ¿Fue la torpeza interna? ¿Fue la debilidad de las organizaciones? ¿Fue la falta de comunidades críticas entre la gente especializada en el campo? ¿Qué pasó en los 90 que mandamos al campo como si no nos fuera importante? Pues? Hay un elemento que hay que señalar aquí, que no es solamente el Tratado de Libre Comercio, sino hay una serie de disposiciones que se hicieron, que incluso empiezan con la ley agraria, ¿no?, que modifica las relaciones en el campo. La reforma al artículo 27, artículo 27 de 1992, ¿no? Y aquí el elemento es que había una percepción y había una concepción de que solamente era viable un tipo de agricultura, ¿no?, y un tipo de actividad productiva en el campo. ¿Cuál? La grande, ¿no?, la gran propiedad, la economía de escala. Los tomates de Sinaloa, sí, ¿no?, el aguacate de Michoacán, nada más. Y eso sería importante si el país fuera con esas características. No más que si uno revisa las cifras, se encuentra que 7 de cada 10 de nuestros productores en México tienen 5 hectáreas o menos. ¿Sí? Esa es la característica que tenemos. ¿Pero qué tiene que ver que tengan 5? Es decir, que somos pequeños productores y entonces son pocos los grandes productores y la gran mayoría, ¿sí?, 7 de cada 10 son pequeños productores y no lo hemos visto, ¿no? Pero siempre efectivamente hubo una decisión política ingenua. Ingenua, pero desde la debilidad de un gobierno en crisis económica en 1982. A partir de la crisis de la deuda, el gobierno mexicano se ve obligado a renegociar la deuda con Estados Unidos y los organismos financieros multilaterales. Desde esa perspectiva y desde esa debilidad, el gobierno se ve obligado a aceptar un modelo de nueva economía, un modelo de agricultura en la que predomina la apertura comercial, la privatización, y en ese contexto se plantea que el campo mexicano no es rentable ni es competitivo en una economía abierta y no es capaz de competir con la agricultura de Estados Unidos. Solamente una minoría puede competir. Pero no alcanzo a compartir tu argumento. ¿Por qué? Si se hubiera supuesto que podía competir, no se hubiera lanzado una bolsa tan grande de recursos al subsidio al campo. Pues, o sea, Procampo se plantea, yo ya estaba en este planeta cuando eso ocurrió, como un mecanismo de apoyo
justamente para que el productor mexicano compita. Entonces, hay una parte ahí de contradicción que los jueces pueden explicar. De un lado, se da por muerto el desarrollo agropecuario, Sí. y del otro lado se pone una bolsa de mis impuestos, de los de ustedes, de los de mis padres, de los de los abuelos, muy grande, para subsidios al campo. Entonces, hay una contradicción ahí. Pero ahí el punto es que los subsidios tienen un carácter asistencialista, no tienen un carácter de inversión productiva para desplegar el potencial de producción y de creación de riqueza que existe en el El campo. subsidio que reciben los griegos en Sinaloa es productivo y es directo. Pero por eso ese es el problema, que está muy concentrado en muy pocas Entonces, no es unidades. asistencialista. 80% de los subsidios al campo están concentrados en 20% de las unidades de producción. Entonces, el 80% está abandonado y solamente se le da migajas de procampo, de oportunidades y de adultos mayores. Y ese subsidio, ese tipo de subsidios, no puede desplegar el desarrollo. Estás yendo muy rápido. Y sí- Subsidio al campo no es oportunidad. Es decir, Subsidio al campo no es otra cosa que procampo y pro árbol. Entonces, nada más para separarlo, porque una cosa es subsidio a las poblaciones pobres y otra cosa es la productividad. Déjame centrarme solamente ahorita en procampo. ¿Cómo se definió procampo? Que es en realidad lo que quisiera que se explicara. ¿Se define como un programa para que sea competitivo el gran productor? ¿O como qué se definió? La mayoría de productores, o sea, la idea original de Procampo fue, por un lado, dar una transferencia de recursos directos al productor para que en la competencia en el mercado abierto tuviera una compensación de ingreso. Pero, A ver, la manera... ¿por qué? Porque... O sea, ¿está subsidiado el campo estadounidense? Sí, porque ¿Está subsidiado el campo claro, canadiense? los precios internacionales de maíz, centralmente, que íbamos a importar, y ya se sabía, de Estados Unidos, los íbamos a importar a precios muy bajos que iban a deprimir más los precios internos. Entonces, para compensarles esa pérdida a los productores nacionales, se diseña Procampo como una transferencia directa al ingreso, pero se hace de manera masiva por hectárea. A ver, voy despacio. Porque estás hablando de dos temas que son distintos y nada más para beneficio del auditorio tocarlo uno por uno. En el extranjero se subsidia. Sí. En Procampo todo el mundo. es un mecanismo. Y se ha subsidiado históricamente. Es un mecanismo impositivo sobre el contribuyente para igualar a los productores gringos, canadienses y nosotros. es un proyecto de Para eso es. compensación. Ahora, lo segundo, tanto más importante es, y se subsidia por hectárea. Pero nos dice Héctor, la gran mayoría de los productores mexicanos no tienen más de 5 hectáreas. Es decir, que se subsidia sobre todo a los pocos que tienen muchas hectáreas. Exactamente. ¿Eso también es así en el extranjero? Sí, Sí. también es ese Es por hectárea. Sí, Es o por por acre. hectárea. Por ejemplo, en Por Europa, tonelada la también, reina ¿no? Isabel recibe subsidios de la Unión Europea por las grandes propiedades que tiene. El príncipe Carlos, las grandes empresas, los grandes agricultores O sea, concentran imitamos también. el modelo internacional. Ese es el En todo el punto, mundo esa hay es una la concentración. tragedia de la política A ver, agroalimentaria de vuelvo a lo México, que mismo. imitamos modelos extranjeros y no partimos de nuestra realidad. Me voy a corte, pero si vas a competir con el extranjero, pues tienes que imitar el modelo del extranjero. Si no vas a competir con el extranjero, puedes darte el lujo de tener tu propio. Quédese con nosotros, seguimos en Espiral. Nosotros hemos volteado mucho y la burocracia, como dije hace rato, ellos nada más están para que cobren su sueldo y la vida del peor si es un campesino que lo miran que va sucio, lleva sombrero y lleva sus guarachos, no les importan ellos. Por uno le sale, entran 5. Todo merece, no, ni todos van a cobrar, sí. Desde luego que es una frustración para nosotros como funcionarios públicos, porque nosotros queremos dar calidad en nuestro servicio, queremos ser expeditos con la gente, queremos que su recurso le llegue en tiempo y forma. Y uno ve la tristeza en la gente, la frustración también en la gente. Yo te acepto tu inconformidad, pero es que viene. Y la turno. Y vemos la molestia también en los productores, porque es obvio que después de 2 o 3 veces pierden la confiabilidad en nosotros.
Yo simplemente les pido confianza al servicio mío. Yo les pido confianza. Yo sé que han sido castigados, han sido sorprendidos, han sido engañados. Yo se los voy a decir con la verdad. Fíjate, la gente ayer que fuimos a ver, es un ejido de 300 hectáreas. Yo creo que hay campesinos en Sinaloa que solitos los tienen. Allá son unas mesas de billar, unos maizales preciosos. Mira aquí donde anduvimos, pura piedra. Estamos de vuelta en Espiral hablando de apoyos, subsidios al campo, la simetría que provocan o los beneficios que eventualmente traen. Y traía aquí una, como dicen los más jóvenes, un entre, con Víctor, que decía él, es que copiamos un modelo extranjero. Ahora, me tienes que conceder, si se puede esta, cuando tienes una economía cerrada, puedes darte el lujo de tener un modelo propio. Cuando estás en economía abierta, en realidad tienes que ver qué están haciendo los demás para tú nivelarte el terreno. Entonces, no suena extraño que en los 90 hayamos imitado otros modelos. En realidad era ponernos en las mismas condiciones que otros modelos. Y eso quiso decir subsidio al campo por hectárea, igual que sucede en Canadá y en Estados Unidos. Sí, pero entonces el tema no es la oposición entre estar totalmente cerrados o totalmente abiertos, estar totalmente vinculados o determinados por las fuerzas del mercado o por las decisiones de Estado. Pienso que México se fue al extremo de una economía cerrada con alto intervencionismo del Estado a una economía totalmente abierta, dominada por las llamadas fuerzas del mercado, que en realidad son monopolios los que dominan el mercado agrícola internacional. Entonces, el problema de México es que no ha decidido qué es lo que mejor le conviene como país, sino se le impuso un modelo que se ha aplicado de manera dogmática, y no obstante que han pasado prácticamente 30 años y los resultados son adversos, no se cambia ese modelo, porque ha beneficiado a una minoría de grandes corporaciones agroalimentarias mexicanas y extranjeras. Te entiendo muy bien que te urge saltar a conclusiones, pero déjame antes de llegar a esta situación ya fatídica, irnos paso a paso. Héctor, se tomó la decisión de subsidiar a los productores en función de su tierra. Eso es igual en todo el mundo. Pero, advertías tú, la mayoría de los mexicanos que trabajan y viven en el campo no tienen extensiones muy grandes. En 2009, Fundar exhibe esta circunstancia. Hay una auditoría del desempeño de la Autoridad Superior de la Federación. Datos que retoma Fundar, hacen público el padrón, muestran que el secretario de Agricultura está llevando el subsidio, que el Mayo Zambada y su familia lleva subsidio, y que en cambio el campesino de Chiapas o el campesino de Oaxaca no lleva o lleva un subsidio muy pequeño. Y claro, por eso te interrumpí hace un momento. Pero ellos reciben oportunidades o reciben... No, a ver, apoyo a la producción. Y ustedes hacen un escándalo que lleva a que se vuelva a discutir la fórmula de asignación. Le traigo a cuento a este auditorio porque ahora quiero que nos cuentes qué pasó después de ese escándalo de 2009. Bueno, uno de los primeros efectos que tuvo es que en la Cámara se decidió que el tope de apoyo de Procampo fuera hasta 100,000 pesos, que más o menos equivale a 100 hectáreas. ¿No? Digamos, o sea, que nadie recibiera más de 1,000 pesos por hectárea. Pesos. Y entonces ahí sí hubo un efecto en que muchos de los que recibían grandes cantidades vía Procampo, hasta 5 millones de pesos, recibieron ya menos. ¿no? O sea, alguien con 100 hectáreas en Tamaulipas, ranchos grandísimos, ¿cuánto podía recibir? Más o menos 100,000 pesos, digamos. ¿Y antes de esto? No, era abierto, digamos, no había 10, un tope. 20, 30 millones de pesos. 5 millones, ahí tenemos 5, 10 millones de pesos. Y el punto que el negocio es el subsidio de Procampo en Sinaloa. El primer elemento que encontramos. Y con eso, pregunto, ¿logran equilibrar? No se logra equilibrar porque todavía, incluso ahorita, el 20% de los productores, ¿no?, se lleva el 60% de Procampo, es decir, representan 4,600 millones de pesos del presupuesto total de Procampo, que se lo lleva esta pequeña fracción, mientras que el otro 80% apenas se lleva el 40%. Ahora, pregunto en esta dirección, si el objetivo era darle recursos a los productores para que compitieran extranjero, con esta disminución, ¿no se volvieron menos competitivos? No, incluso el problema es, digamos, no solamente que si es el más competitivo o no, sino el tema de discusión es si tenemos que apoyar a todos, sí o no. Ese sería un primer tema. Me gustaría que me respondiera esa pregunta. Y el problema es que en el país decidimos que los agricultores pequeños se les tendría que dar solamente apoyos de la vertiente social, es decir, subsidios para la subsistencia.
oportunidades a adultos mayores, no para la producción, no para el trabajo, no para generar condiciones en sus propios predios. Y ese punto justamente fue el que originó 25 años después la enorme desigualdad que hoy vive México, al punto que 70% de los agricultores, de los 5.4 millones de unidades de producción que existen, 70% vive con un ingreso por debajo de la línea de pobreza. Entonces, ¿cómo este esquema de subsidio al campo provoca más desigualdad y más pobreza? Ese es el punto que tendríamos que poner sobre la mesa y discutir si lo que México hizo como país, no como agricultores en lo individual, sino como país, fue una solución para el país o fue una solución para unos pocos. Ahora, yo quisiera añadir, cuando tú decías no hablemos de los subsidios sociales, de oportunidades. El programa es sobre subsidios al campo, podemos hablar de... Permíteme. Creo que el tema es que Procampo, en gran medida para este sector de productores pobres, que son la mayoría de los productores, ha sido en los hechos, no sé si concebido, como un subsidio al consumo. ¿Son oportunidades dos? Sí, es oportunidades dos. Sí. Si entonces un análisis de la composición del ingreso de los campesinos de menos de 5 hectáreas, digamos, la contribución de la producción agropecuaria al ingreso es de alrededor del 10%. O sea, la gente vive en buena medida de los subsidios, de las remesas o de empleo como jornaleros de empleo externo a la finca. Y aquí yo quisiera relacionarlo con mi tema, con el tema del sector forestal. En 1982, aunque el reparto agrario es anterior y aunque muchas comunidades forestales eran desde los 50 o 60 dueñas de las tierras, estaban concesionadas a empresas. O sea, eras dueño, pero otro era el que tenía el derecho de extraer recursos de tu terreno forestal. En el 82 esto cambia y en parte, alguna vez, hace años lo platicamos con Víctor, cambia, al final las concesionarias eran paraestatales en el contexto de las políticas de ajuste estructural y ejidos y comunidades retoman el control de los bosques, ya bosques muy descremados, bosques que han perdido su valor. Sin embargo, demuestran, digamos, en los 80s, 90s, que la producción forestal, la producción de madera, es una fuente, es un motor de desarrollo local, puede subsidiar incluso a la agricultura local y es un modelo de conservación forestal o puede ser un modelo de conservación ambiental. Tendemos a ver cuando vemos un camión de madera que eso equivale a deterioro. Yo creo que un bosque bien manejado genera desarrollo. Durango es un ejemplo. Durango es un ejemplo, San Juan Nuevo es un ejemplo, o Durango era en algunos casos un ejemplo, ahorita hay problemas de inseguridad muy fuerte. La Sierra Juárez de Oaxaca es otro ejemplo. Sin embargo, también a partir de aquí yo diría que sobre todo a partir del 2000, de mitad de los 90s, los subsidios al campo forestal, que eran muy pequeños y que son todavía muy pequeños en relación al subsidio agropecuario, tienen un giro muy fuerte. Se deja de apoyar a las comunidades que no habían sido productoras comerciales, se deja de apoyar el desarrollo de capacidades productivas y el acceso a crédito y se empieza a subsidiar el no tocar, el reforestar, que es un mantra que hemos seguido en México. La gente reforesta en el mismo predio un año y al año siguiente reforesta en el mismo, digamos, porque no está vinculado a una lógica productiva, sino a una demagogia, una política ecológica demagógica. Y en los últimos años se empieza a pagar algo que se llama pago por servicios ambientales, que es un pago por no tocar. En la actualidad, 77% del subsidio forestal, que ha crecido alrededor de 6,000% en los últimos 12 años, se dedica a desincentivar la producción forestal y solamente el 8% se destina a, igual que en el tema agrícola, a promocionar capacidades productivas de crédito, de comercialización de ejidos forestales. Y esto junto, porque digamos el campo es agrícola y es forestal, pues ha generado a partir de los 90s el disparo tan grande de la migración y de la inequidad que Ahora, vemos. Entiendo bien, hay un problema severo de incoherencia en la política de subsidio. O sea, si he capturado sus argumentos con corrección, el subsidio es necesario. Es necesario para competir en extranjero y es necesario para que la agricultura de subsistencia o la del mercado interno funcione.
Así Entonces, es. no estarían en nadie en contra de aquí, que el subsidio es necesario y que hay que pagar impuestos para que haya subsidios en el campo. Luego viene una siguiente discusión. Se ha asignado subsidio fundamentalmente para grandes productores, cosa que si le sigo bien no sería un equívoco, si no es que del otro lado no hay, Víctor, un programa de subsidio, no frente a la pobreza, exacto, sino un subsidio directo al pequeño productor. Ahí más bien lo que tenemos es una faltante, un programa que no está. Y entiendo que esa sería una de las quejas fundamentales. Exactamente, ese es el problema fundamental. Uno, que ahora deba reconocerse el potencial productivo de la pequeña y mediana unidad de producción. Dos, que haya una inversión pública sostenida de carácter productivo para ese tipo de pequeños y medianos productores y para ese tipo de regiones. Tú sabes, Ricardo, que durante decenios la nación, el país, todos invertimos en obras de riego para el noroeste del país, Sinaloa. Y gracias a esa inversión pública, hoy Sinaloa es una potencia agrícola y los agricultores sinaloenses son prósperos. Ese tipo de inversión pública se requiere para las regiones del sur-sureste del país, para las regiones del altiplano, donde predominan pequeñas y medianas unidades de producción. Entonces, no es solamente hacer un subsidio más progresivo, es decir, ahorita estamos pugnando porque el Procampo se tope a 20 hectáreas, de 100 a 20 hectáreas. Eso va a ser el Procampo más redistributivo y que se otorgue con oportunidad antes de las siembras. Pero eso no es suficiente. Se requiere una política más integral que comprenda inversión pública, productiva, créditos, acceso a crédito. Hoy no hay crédito más que para el 10% de los productores. Necesitas crédito para el 90% restante. Para el 6%. Para el 6%. Solo el 6% tiene acceso a la banca tradicional. Lo que queremos es otra política. Financiera rural incluida. Y FIRA, sobre todo FIRA. Otra política que incluya inversión pública productiva estratégica, acceso a crédito a tasas competitivas. Hoy las tasas de ese 10% son 3 o 4 veces superiores a las de Brasil o a las de un agricultor de Estados Unidos. A ver, déjame separar otra vez. Porque ese no es subsidio. Inversión en infraestructura física es un gasto que los estados hacen para que sus economías crezcan. Y en efecto, sorprende la falta de infraestructura en los estados, por cierto, más ricos, en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, y no hay proyectos. ¿Más ricos en qué sentido? En biodiversidad, en potencial productivo, en cultura agrícola, en cultura de los pueblos. En fin. En grupos en agrodiversidad. Exacto. Entonces la pregunta es, claro, ¿cómo hacer compatible esa riqueza en biodiversidad, en tradición, con infraestructuras que son lamentables? Y desde esta perspectiva pregunto, ¿por qué no esos gobiernos hicieron lo mismo que el gobierno de Sinaloa? ¿Por qué Sinaloa sí logró bajar recursos y el de Oaxaca no? En principio porque hubo una política desde la dirigida federación desde la de construir la infraestructura agrícola en estas regiones. Es decir, no es que hayan sido solamente los estados, sino fue desde la federación una política orientada. ¿No fue el mercado el que definió Sinaloa está más cerca de Estados Unidos, Oaxaca no? No, para nada. Y segundo, porque hay una visión que ha predominado en términos de que se considera que la agricultura pequeña o mediana no compite ni son ineficientes. Y es una falsedad. Si viéramos lo que aporta la agricultura pequeña a este país, es impresionante. 6 de cada 10 empleos contratados se dan en la agricultura pequeña. El 39% de la producción agrícola de granos básicos lo aporta la agricultura pequeña. 7 de cada 10 son los productores. Pero además toda la agroindustria de este país, toda la que me quieran en cualquier región, trabaja con agricultores pequeños. Y todo eso lo hacen en el 16% de la superficie y casi sin apoyos productivos. Entonces lo que nos habla es que sí son un sector muy importante, pero que no lo hemos visibilizado, no lo hemos visto, porque pensamos siempre que eran los grandes las únicas opciones. Yo creo que hay también temas políticos. A ver, así ya me quiero mover. A ver, entonces, esa es la pregunta que quiero dejarle sembrado antes de corte de bloque. Es que esos no tienen diputados. Tienen diputados, senadores, gobernadores. Si uno revisa cómo está la bancada agropecuaria, ¿no? Y vemos la presencia de nombres sinaloenses, de nombres sonorenses. Secretarios de Agricultura. No, es pesadísimo. Y a esos grandes agricultores, que son los que se llevan Procampo a su casa, esos
fijan la política. En cambio, este otro campesino no tiene representantes. Me pregunto cómo construir un gasto público distinto con la coherencia que ustedes están pidiendo en este arreglo político donde solo los grandes productores tienen juego en el reparto de los dineros. Excelente. Me voy a corte, seguimos hablando de eso. Quédese con nosotros, seguimos en Espiral. Para los grandes es un apoyo insignificante. No nos apoya en nada a ser más competitivos, o menos o más competitivos, ¿no? Y el apoyo que le da el pequeño productor, pues también es insignificante, no lo lleva a ningún lado. Entonces, no está ayudando ni a uno ni a otro. In relation to farm subsidies and the farm subsidy database in particular, the fact that we had 2 full week-long runs of front-page stories in Mexico's largest circulation newspaper, I think, is a pretty important indicator of the fact that the issue is generating resonance in a way that it never had before. The fact that you have a big debate about conflict of interest is also something that I think is an important result of the farm subsidy database. The project demonstrates how access to information and transparency can actually start moving down the path to accountability in a more directed fashion. La primera etapa del proyecto, que es transparentar los subsidios y proveer evidencia e información nueva, está lograda. Las siguientes etapas del proyecto avanzarían precisamente a mejorar los esquemas de gestión, la forma en la que se distribuye y la forma en la que sobre todo llegan los recursos a los campesinos. There are lots of barriers to making reform happen, making it a reality in Mexico, but I think the first step has been transparency of information and making that information public. As we know in this country, sometimes sunshine is the best disinfectant to show what's not working in our government. Opening that door, opening that transparency, letting the sunshine in is an invaluable step in engaging the public in a debate that we need to have about the future of agriculture, both in Mexico and in the United States. Estamos de vuelta en Espiral. ¿Cómo nos apasiona el tema del campo? Es una gran discusión. Y bueno, antes de irnos a corte, estábamos en esta lógica de quiénes están representados y quiénes no están en la negociación del presupuesto. A ver, la voluntad política, cuando se expresa en el gasto. No hay amor político sin gasto. Y en ese sentido queda claro que estos grandes perdedores no han tenido representantes y que los ganadores han tenido representantes de sobra. Quizá la pregunta no es por qué, perdón que utilice el neologismo, por qué el gandaya de Sinaloa se queda con todos los subsidios, sino por qué en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, no han recibido programas como los que ustedes están proponiendo. Y preguntaría si algo puede cambiar en esto. Bueno, antiguos funcionarios con los que yo trabajé en algún momento comentaban que en el momento de la distribución del presupuesto, el lobbying de los gobernadores de Sinaloa y Sonora era muy intenso, mientras que el de Oaxaca, Guerrero, Chiapas era prácticamente nulo. Yo quisiera decir, otra vez, yendo al campo forestal, que en los últimos años el lobbying fuerte en el gasto del presupuesto forestal está en las organizaciones conservacionistas y en los grupos urbanos conservacionistas que tienes, o sea, con esta visión de no tocar, de paralizar la producción del campo forestal, se quedan con 77% del presupuesto forestal. Explícamelo con peras y manzanas. Pro árbol. Ajá, pro árbol. Que lo que quiere siembra arbolitos. Pro árbol tiene distintos programas. Sí. Uno es, digamos, el de reforestación, el de restauración forestal y de suelos. Otro es el de pago por servicios ambientales, que paga fundamentalmente por los servicios que dan los bosques y que ellos suponen, y es un supuesto que no está probado y que es falso en muchos casos, que no dan si el bosque se corta, pero si el bosque se corta sustentablemente, se puede seguir generando agua, se puede mantener biodiversidad, se puede conservar carbono y generas un incentivo para que el productor mantenga el bosque y no lo quite. Lo que yo decía es que el lobbying son muy fuerte, activos en el lobbying. El lobbying fuerte ahora es el de los grupos conservacionistas en el campo forestal, incluso de los grupos conservacionistas extranjeros. Pues WWF,
O sea, no es precisamente el campesino de Oaxaca, de la sierra, el que está haciendo lobby, sino estas organizaciones. No, y queda, o sea, la presidencia, digamos, incluso el gobierno federal, Calderón fue muy activo en esto, al promover una imagen, querer vender una imagen ambiental, de líder ambiental, en el tema de cambio climático, se compromete a romper el récord Guinness de reforestación. Entonces, 60% en algunos años del presupuesto se va a sembrar arbolitos. Digamos, también aquí hubo un escándalo, como el de fundar con Greenpeace, con un índice de sobrevivencia de 10%, mientras que la planta productiva de las comunidades forestales que adquirieron ellas mismas sigue siendo la misma que hace 25 años, con una economía abierta y sin acceso a financiamiento. Pasemos al tema de financiamiento, porque sí me importa mucho esa otra discusión. Otra vez, bancos, fondos, concentrados en quien puede pagar. Es decir, si yo soy un productor, estoy hablando mucho de los Sinaloa, y miren que les fue mal con las lluvias hace un par de años, pero productor de tomate, ¿no? En Sinaloa, lo más probable es que pueda pedir crédito en el Exim Bank o pueda pedir crédito en Bank of America. Y lo mismo, buscar la tasa más barata y me lo van a prestar, porque soy exitosísimo. Pero si soy productor en la sierra, en la montaña de Guerrero, ¿quién me presta? Y una decisión deliberada es sacar al Estado de ese financiamiento. Y tú lo estabas explicando al principio, quién entró al rescate. Y te pediría con la frialdad que tu cabeza lo permita, ¿realmente alguien entró al rescate eficientemente al tema? Mira, nunca tuvieron acceso. O sea, cuando vienen las grandes reformas de principios de los años 90. Muerto Ban Rural nunca volvieron a tener. No llegaba Iván Rural, ni FIRA, ni nadie. Hoy tienen acceso gracias a organizaciones comunitarias, cajas de ahorro y crédito, microbancos que se han formado por parte de la propia sociedad civil y que están construyendo un tejido de ahorro. Dijiste Montaña Guerrero. Montaña de Guerrero es una de las zonas de mayor migración a Nueva York. Y vienen las remesas, que llegan en efectivo y no hay dónde guardarlas. Una oportunidad para construir instituciones comunitarias de ahorro y crédito. Y lo estamos haciendo y esas están dando servicio. O a San Quintín, Baja California. El trabajador de Guerrero no va a trabajar su tierra, se tiene que ir a trabajar a Baja California. A San Quintín, a California, pero muchos se van a Nueva York. De la montaña de Guerrero, de Alcozauca, nosotros hemos tenido reuniones de trabajo con comunidades de Guerrero, de la montaña, en Nueva York. Y allá no son bancarizados tampoco, como tampoco lo son en México. Entonces, el problema de la exclusión de servicios financieros es masivo. Pero vamos a un ejemplo. Un agricultor de Delicias, ¿sí? Un agricultor mediano con 60 o 70 hectáreas de riego, más o menos ocupa 2 millones de crédito al año. Ese crédito lo recibe a una tasa del 6 o 7%. Y un agricultor... tasa gringa, pues. Pero lo recibe de la banca de desarrollo, de FIRA a través de un banco o de FIRA a través de su unión de crédito. Y un agricultor de Chiapas que solicita 6,000 pesos, 7,000 pesos, lo recibe a tasa del 36 y 48% anual. Entonces, ¿quién se queda con los subsidios que van en el crédito? Los grandes agricultores, pero no solo los grandes agricultores, las transnacionales. Uno de los escándalos más recientes... Pero déjame te freno ahí. ¿Por qué? Porque es más probable que el de Delicias me pague el crédito que el de Guerrero y por lo tanto la tasa es más alta cuando el riesgo es mayor y entonces es un asunto de mercado. Exactamente. Bueno, entonces no es una injusticia, sino un asunto de mercado. Aplican las reglas de mercado a instituciones de bancas de desarrollo que en todo el mundo actúan como compensadores de la desigualdad de mercado. En Brasil, por ejemplo, la banca de desarrollo está hecha para que todos los agricultores reciban la misma tasa, sean del norte, del centro o del sur. La misma tasa, no más de 5%, créditos de 3 años, 6 años, 10 años. Y en México, nuestra banca de desarrollo aplica los principios del libre mercado. El agricultor de Sinaloa es menos riesgoso, el de Delicias es menos riesgoso, el de Chiapas es más riesgoso, que reciba la tasa más grande el de Chiapas. Pero recibe 7,000 pesos a una tasa del 48% o del 36% cuando le va bien, mientras que tienes las transnacionales que han creado sus SOFOMES, que operan con dinero de FIRA y llevan el dinero para que capten la comercialización de granos para Cargill, para Monsanto, a tasas del
8, 9 y 10%. Víctor, no quiero irme sin cerrar los temas que dejé abiertos en el primer bloque. Primero bloque te preguntaba, esta política errática, incoherente y fragmentada del gasto del subsidio, ¿está relacionada de alguna manera con el incremento en índices de malnutrición y a la postre obesidad? Es decir, ¿tú puedes ubicar la causalidad entre estas dos o estoy estirando demasiado la liga? No, es una relación directa de causalidad. Esta política, por un lado, ha tenido dos efectos. Uno, ha desmantelado la producción interna de alimentos en todas las comunidades, en todas las localidades rurales, que ahora se ven obligadas a comprar de los mercados. Y por otro lado se ha impuesto... Que se acabó el autoconsumo, producción para el autoconsumo. Sí, por un lado. Y por otro lado, se acabó la producción? Porque el gobierno mexicano desde hace 30 años dejó de invertir en el fomento productivo del campo para depender de las importaciones. Hoy importamos 45% del consumo nacional de alimentos. Hace 20 años producíamos el 90% de los alimentos. Y por otro lado, se impuso un sistema de alimentación basado en alimentos superindustrializados, producidos por grandes corporaciones mexicanas y transnacionales de baja calidad nutricional, que imponen un sistema de alimentación chatarra con refrescos. Esto ha generado el doble problema de, por un lado, la desnutrición y el hambre en 28 millones de mexicanos y, por otro lado, la obesidad y el sobrepeso en 70% de los mexicanos. Vamos hacia el final del programa. Y llegó el momento más difícil. Este diagnóstico es desolador, pero tiene un nivel de conciencia y de precisión, por lo menos a partir de lo que les escucho, que supongo tienen claras las propuestas. Si estuviese en sus manos reconducir la política de gasto al campo, les rogaría me dijeran con qué principios y hacia dónde. Héctor, tú te encargaste de este reporte, nos puedes ayudar mucho para hablar primero de esos principios. Dame 5 principios que tendrían que modificar la política de gasto al campo. En principio, tenemos que pensar que en el campo la solución de los problemas que tienen no se resuelve solamente con apoyos asistenciales, sino debe ser con la parte productiva. Tenemos que ver más que pro campo, no solo oportunidades. No solamente pro campo y otros programas, ¿no? Digamos. El segundo elemento que es importante es que la oferta institucional es muy grande, entonces genera dispersión. Lo que tenemos que regresar es a reducir la oferta institucional de programas, ¿no? Para que estos tengan una mayor cobertura, ¿no? Y no se disperse la acción gubernamental. Perdón, ¿acción gubernamental de la federación o tú estás hablando también la de los estados y los municipios? Es decir, a partir de la federación, digamos que como vienen los recursos, pero que se pueda intervenir los estados y los municipios. El tercer elemento es que tenemos que invertir más en bienes públicos que en bienes privados e individuales. Si queremos que haya impacto en el campo, tenemos que construir infraestructura, riego, carreteras, bodegas, instituciones financieras. Investigación es importante, capacitación, ¿no? Que son dos elementos que se olvidan ahorita. Solamente el 8% de los productores reciben capacitación y asistencia técnica. Tenemos que regresar. Entonces, ese es el tercer elemento en términos de el cuarto es que tiene que ver transparencia, rendición de cuentas. Es decir, eso no ha habido, es una enorme opacidad. Es decir, el que tengamos tantos subsidios, que se ha insistido en la Cámara, que se ponen disposiciones para que haya padrones únicos, ¿no? Y sigue sin haber padrones únicos, ¿no? Me quedo con esos 4 principios. ¿Les quedan? Lo mismo, transparencia. En el caso del sector forestal, a partir del 2012, el gasto de ProArbol, que es un conjunto de programas, digamos, de todo lo que es reglas de operación y lineamientos, se dejó de ser transparente. Entonces, el mover de un programa a otro, o sea, si el legislativo autorizó 12% para producción, CONAFOR, con el solo aval de la Secretaría de Hacienda, puede decidir bajarlo a la mitad y dedicarlo a reforestación, por poner un ejemplo. Y esto mina las posibilidades del legislativo y de la sociedad civil de incidir en la distribución del gasto. Entonces, creo que transparencia es importante. El otro punto es territorialidad. Yo creo que, cuando digo territorialidad, creo que debe de haber coherencia. El campo no solo es agrícola, entre políticas agropecuarias, financieras y de conservación. No existen instituciones que lo promuevan. Y el tercero, creo que no tengo más tiempo, sería visualizar que la producción sustentable territorial, agrícola o forestal, puede ser una forma de conservación.
y a lo mejor la forma de conservación un poquito en eso, que te doy nuestro, 20 más, nos ajustamos, que nuestro país necesita. Creo que al hacer una, o sea, apostar al más practicar una producción sustentable, el practicar una agricultura sin demasiados insumos químicos, con conservación de suelos, que pague, o sea, que tenga un mercado que responda a ella. Estamos capturando carbono, 2/3 partes del carbono terrestre están en el suelo, estamos manteniendo agrobiodiversidad. México no solo es uno de los países de mayor diversidad. Mueve el bosque en lugar de quererlo tener como si fuera un museo intocado. Sí, mueve el bosque porque además el bosque necesita moverse para regenerarse. O sea, no quiere decir quita el bosque, quiere decir ten mosaicos, cultívalo como un jardín, y no es contrario. O sea, agricultura y forestería no son necesariamente incompatibles. Entonces, tenemos que aprender, decía Sarucán, a hacer jardinería de la tierra. Muy bien, Isabel. Bueno, yo creo que hay que cambiar primero la desigualdad del presupuesto. Claro. Porque, como tú dijiste, sin políticas públicas no hay soluciones. Entonces, no hay amor. Necesitamos cambiar la estructura del presupuesto y atender a ese 80% de pequeños agricultores que están manteniendo el campo, que están manteniendo la biodiversidad y la producción alimentaria. No quiere decir excluir al otro, no, el otro 20%, el otro 15% puede entrar al mercado. Para eso se les ha subsidiado 30, 40, 60 años. Que los atiendan los bancos privados. Haz una reforma de la banca de desarrollo, porque hoy esa banca no le sirve a nadie. Bueno, a unos cuantos grandototes a los que se les transfiere el dinero, pero a la gran masa rural no les sirve. Necesitamos cambiar la banca de desarrollo y apoyar la construcción de una amplia infraestructura de instituciones de la sociedad rural. Eso es crear ciudadanía financiera. Quiere decir que la gente tenga en sus manos sus instituciones que coexistan con el sistema financiero más general. Víctor, cierras tú con una última idea. Sí, lo primero es que tenemos que considerar que podemos tener un modelo nacional mexicano de producción y de consumo de alimentos. Ese es el modelo de soberanía alimentaria. Los países que han podido avanzar en el tema de la agricultura y la alimentación no han copiado los modelos de libre comercio de las recetas internacionales. Te pongo el caso de China, te pongo el caso de Brasil, te pongo el caso de la India. Japón, la Unión Europea. Primer punto, tener un modelo basado en la soberanía alimentaria. Segundo, lo que dice Héctor, revalorar la capacidad productiva, ambiental, social, de seguridad, de estabilidad que genera la pequeña y mediana producción, que es la mayoría y que tienen un potencial productivo que se le ha negado en los últimos 30 años. Víctor, muchas gracias. Les agradezco muchísimo a los cuatro por esta oportunidad. Se queda uno con la sensación de que lo que hay que hacer es todavía una montaña, pero todo para tomar conciencia del problema. Esta es la gran derrota de la integración económica. La empezamos en los 90 y todavía no alcanzamos a encontrarle la salida. Creo que estos ejercicios de transparencia y reflexión ayudan mucho. Ojalá influyan más allá y ustedes puedan ser escuchados por quienes tienen que ser escuchados. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares esta noche. Nos vemos próximo miércoles, misma hora, aquí en 11 TV México.